Scarlett Colín. Con la definición, la insuficiencia cardíaca es un estado fisiopatológico clínico en el cual pues va a haber una incapacidad del corazón para aportar la sangre de acuerdo a los requerimientos metabólicos periféricos. Esto a la larga va a dar un remodelamiento desadaptativo del miocardio que va a tener muchas consecuencias. Va a haber diferentes causas por las cuales se puede desencadenar la insuficiencia cardíaca. Las tres principales va a ser por una cardiopatía hipertensiva, por una cardiopatía isquémica, que generalmente se debe asociar a un infarto agudo al miocardio previo, o una miocardiopatía dilatada. También hay otras causas que pueden desencadenar la insuficiencia, como son arritmias, valvulopatías, infecciones, enfermedades por infiltración, el alcoholismo, endocrinopatías y enfermedades genéticas. También va a haber otra definición que va a dividir a la insuficiencia cardíaca en derecha o izquierda, dependiendo cuál es la afectación que se da. Generalmente la insuficiencia derecha se va a deber a comunicación interauricular, comunicación interventricular, a hipertensión pulmonar, a infartos del ventrículo derecho, y esta va a tener afectaciones tanto en la precarga, la poscarga y en el vaciamiento cardíaco. Entre las manifestaciones clínicas de una insuficiencia cardíaca derecha podemos encontrar datos como ingurgitación yugular o edema de miembros inferiores, que esto se va a deber a un aumento de la presión venosa central y periférica. También podemos encontrar ascitis o hepatomegalia, esto por el reflujo hepatoyugular. Y en relación a la insuficiencia cardíaca izquierda, esta se va a deber principalmente por datos de congestión pulmonar. Entonces el paciente se va a manifestar con síntomas como la disnea paroxística nocturna, datos de congestión como tos, estertores, el esputo asalmonado o taquipnea. También puede presentar cianosis, fatiga, inquietud, disnea, taquicardia y octornea. Y también va a estar la disfunción sistólica o disfunción diastólica. La insuficiencia cardíaca sistólica pues va a ser un síndrome clínico caracterizado por síntomas y signos de insuficiencia, pero esto relacionado a una enfermedad estructural. Lo que va a ocasionar va a ser una disminución en la función contráctil del corazón, principalmente del lado del ventrículo izquierdo. La disfunción diastólica va a ser una alteración en la relajación del ventrículo izquierdo, y esto va a dar una disfunción a nivel celular o también alteración en las fibras, ocasionando fibrosis, infiltración y alteración pericárdica. Ahorita más adelante vamos a ver cómo es la fisiopatología de todos estos mecanismos y por qué se dan los síntomas característicos. También va a haber una insuficiencia cardíaca relacionada al FEBI, que sería la fracción de eyección del ventrículo izquierdo. Esta se va a medir a través de un ecocardiograma que nos va a dividir en fracción de eyección preservada o fracción de eyección reducida. La fracción de eyección preservada es cuando el FEBI sea mayor a 50%, y la fracción de eyección reducida va a ser cuando el FEBI sea menor al 40%. También existe otra clasificación, de la NIJA, que nos divide según la clase funcional del paciente, que esto está relacionada a la sintomatología que va a presentar. Se va a dividir en 4 clases, donde la 1 sería la clase normal y la 4 sería la clase más avanzada. En la clase funcional 1 va a haber una tolerancia al ejercicio normal. En la 2, el paciente va a empezar con síntomas a la actividad física
ordinaria. La clase 3 va a tener síntomas con ejercicio leve y la clase 4 ya es cuando hay síntomas graves, aún estando en reposo el paciente va a sentir datos de fatiga o disnea. Y también está la clasificación de la AJA, que lo divide en A, B, C y D. En esta clasificación el estadio A y B son previos al desarrollo de la insuficiencia cardíaca, donde el estadio A todavía no hay un daño estructural o una alteración funcional. En el estadio B hay una alteración estructural que se puede relacionar con el desarrollo de insuficiencia cardíaca, y en el estadio C y D ya es una insuficiencia cardíaca establecida, donde en el C va a haber síntomas asociados con daño estructural cardíaco, y en el estadio D ya hay síntomas a reposo a pesar del tratamiento máximo, que sería en comparación sería en IJA 4. Entonces, en relación a la fisiopatología, varios mecanismos se van a echar a andar para tratar de compensar ese bajo aporte de sanguíneo. Sin embargo, a la larga, pues esto va a tener efectos perjudiciales a nivel cardíaco. Entonces, primero vamos a ver que las causas, como ya mencionábamos antes, pueden ser por miocardiopatía dilatada, una cardiopatía isquémica, una valvulopatía o por hipertensión. Si ponemos como ejemplo una cardiopatía isquémica, donde lo que sucede es que hay una disminución del aporte de oxígeno a nivel del tejido cardíaco, lo que va a suceder en primer lugar es que va a haber una alteración tanto en la precarga, la poscarga, va a haber una disminución de la contractibilidad cardíaca, y si esto se posterga, pues se van a generar una remodelación a nivel ventricular. Todos estos mecanismos lo que van a originar es que va a haber una disminución del gasto cardíaco, y esto se va a manifestar con síntomas de bajo gasto, como la hipovolemia, la disnea, la fatiga, dificultad respiratoria, diaforesis, alteración en las presiones, edema y aumento de la micción. Todo esto, pues lo que va a ocasionar es que exista una insuficiencia cardíaca, es decir, que el corazón ya no tiene la capacidad suficiente para aportar los requerimientos de sangre que requiere el organismo. Va a haber de dos tipos, la derecha o izquierda, que dependiendo la causa pues se va a generar, y a la larga este mecanismo va a haber una serie de efectos que van a perpetuar la alteración, y va a haber diversos mecanismos tanto en el sistema nervioso, hormonales o hemodinámicos, que es los que vamos a ver. Activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona a nivel renal. Esto como consecuencia va a producir una retención de sodio y agua. Y ahorita vamos a ver. A la larga, todos estos mecanismos lo que van a ocasionar es que exista una hipertrofia del ventrículo. Entonces, esto sería como un resumen, donde va a haber una disminución del gasto cardíaco, va a haber alteración tanto en la precarga, la poscarga y la contractibilidad, que van a estar disminuidas. Se van a echar a andar mecanismos compensatorios, como son a nivel hemodinámico, a manera de tratar de compensar esa disminución del gasto cardíaco. Lo que va a suceder es que va a aumentar el flujo sanguíneo a los órganos principales, como por ejemplo el cerebro, y va a disminuir el flujo sanguíneo en órganos no tan importantes, como por ejemplo a nivel esplácnico o a nivel renal. Entonces, como consecuencia, el flujo sanguíneo renal va a estar disminuido, y esto también puede producir lo que sería la oliguria. Va a haber una disminución de la tasa de filtrado glomerular,
una disminución de la fracción de filtración y una disminución del flujo sanguíneo cortical. También pues va a haber un aumento en el sistema renina-angiotensina-aldosterona, y estos dos principales efectos lo que van a producir es que va a haber una restricción de sodio para tratar de aumentar el volumen sanguíneo, y esto a su vez pues va a haber un aumento de la presión venosa y un aumento de la presión del ventrículo. Esto como manifestaciones clínicas, pues por la retención de sodio y agua, puede que el paciente tenga edema periférico o edema pulmonar, también datos de congestión hepática, y pues en relación a lo que es lo del sistema nervioso simpático, van a aumentarse lo que es la adrenalina y la epinefrina con un aumento de la frecuencia cardíaca. Esto va a generar un aumento de la contractibilidad del tono venoso para tratar de mejorar el gasto cardíaco, y esto lo que va a hacer es que va a aumentar la constricción de las arteriolas, y esto también pues como consecuencia va a generar el edema y la congestión. Como criterios diagnósticos de la insuficiencia cardíaca, va a haber diversas formas para poder determinar que un paciente cursa con esta patología. Puede deberse en primer lugar a los síntomas característicos de insuficiencia cardíaca, que serían disnea, edema y fatiga, que tengamos una evidencia de una disfunción cardíaca, tanto sistólica o diastólica, principalmente con un ecocardiograma, y que el paciente tenga mejoría posterior al inicio de tratamiento. Los principales criterios diagnósticos son los criterios de Framingham, que estos, para decir que un paciente tiene insuficiencia cardíaca, debe tener dos criterios mayores y uno menor, o dos criterios menores y uno mayor. Los criterios mayores son disnea paroxística nocturna, distensión venosa yugular, crepitantes, cardiomegalia, edema agudo al pulmón, el ritmo de galope o el tercer ruido, la presión venosa yugular mayor a 16 centímetros de agua, que presenten reflujo hepatoyugular, y los criterios menores son edema de miembros inferiores, que tenga tos nocturna, disnea del esfuerzo, hepatomegalia, derrame pleural, capacidad vital disminuida en 1/3, taquicardia mayor a 120 latidos por minuto. Y también no hay como un criterio mayor o menor, pero la pérdida de peso mayor a 5 kilogramos después de 5 días de tratamiento también forma parte de algún criterio. Para llevar a cabo el diagnóstico es necesario tomar una BH, una química sanguínea, las troponinas también nos van a ayudar en lo que es la insuficiencia cardíaca, CPK-MB, y el dímero D, también una gasometría, y también se sugiere que se tome un perfil tiroideo, ya que a veces se puede llegar a confundir con una alteración tiroidea, entonces sería como un diagnóstico diferencial. Y por último hay unos flujogramas, dependiendo si está el FEBI reducido o no y en qué clase funcional de la NIJA nos encontramos. Por ejemplo, un paciente con una fracción de eyección reducida, es decir, menor al 50%, que tenga datos de una NIJA clase funcional 1, en primer lugar debemos tener el tratamiento farmacológico, las medidas como es el ejercicio, un programa de acondicionamiento físico, evitar los factores de riesgo como es el tabaquismo, el alcohol, y disminuir el consumo de sodio. Aquí lo que se recomienda es iniciar ya sea tratamiento con IECAS o con betabloqueantes.
Y también es importante el manejo de la enfermedad específica que tenga el paciente, ya sea si tiene una cardiopatía isquémica, pues tener un manejo con su aspirina, su estatina o su beta bloqueante, o si tiene hipertensión se puede agregar algún otro antihipertensivo. Por último, en el caso de pacientes que tengan una clase funcional mayor a 2,